Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana nuevamente aquí en estos micrófonos al senador electo Javier Corral. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gabriela. Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, a todo el público. Gracias, Javier. Pues a ver, ¿cómo sentiste esta reunión? Y ahorita escuchabas la crónica muy completa de nuestra compañera Rocío Jardines, pero ¿cómo sentiste esta reunión ayer con la virtual presidenta electa? Pues realmente ha tocado casi todos los flancos la crónica que acabamos de escuchar. Sí hay una reunión en donde el énfasis, la prioridad, es darle seguimiento a la reforma planteada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado al Poder Judicial. Y prácticamente toda la reunión estuvo inspirada y orientada a explicar, a informar, incluso a delinear lo que será este proceso de diálogo a través de varios foros que se contemplan a partir del 26 de junio y que pretenden culminar el 6 de agosto en Sinaloa, porque están planteados iniciar en la Cámara de Diputados, luego continúan en Jalisco, regresan a la Cámara de Diputados, van a Chiapas, a Coahuila, a Puebla, regresan a la Cámara de Diputados y luego terminan en Sinaloa. Se ha planteado que sean estas ciudades como sedes de las circunscripciones. Y bueno, ayer, ahora sí que toda la carne al asador para explicar la urgencia, la necesidad de esta reforma al Poder Judicial y también, por lo que yo pude percibir, pues en las explicaciones tanto de Luisa María Alcalde como del propio Arturo Saldívar, y de los propios ponentes, pues hay la oportunidad para fortalecer esta iniciativa y eventualmente generar modificaciones, ¿no? Entonces, a ver, esto es importante, Javier, lo que me estás diciendo, porque sí sé que se hablaron ayer también de otras reformas, pero obviamente los ojos están puestos en la reforma al Poder Judicial. Aquí en este programa hemos hablado muchísimo de ello y me llama la atención esto que dices, porque, por ejemplo, la semana pasada conversando con Gerardo Fernández Noroña, que también anduvo el día de ayer por ahí, y con algunos otros, el propio Mario Delgado, con el senador Monreal, pues había de pronto como contradicciones, ¿no? Me acuerdo que Fernández Noroña aquí en estos micrófonos me dijo: vamos a escuchar, si acaso vamos a mejorar un poco, pero no vamos a modificar nada. Y ahorita te escucho decir, bueno, en estos foros lo que se busca, pues sí es retomar, y en una de esas se podrían hacer modificaciones a lo que se está planteando, Javier. Pues yo así lo asumí. Evidentemente hay una reflexión que me parece también que no debemos de hacer a un lado, de cómo este tema, Gabriela, se constituyó en uno de los referentes de la elección. Incluso como en las distintas plazas públicas o en las reuniones masivas, este era un tema que surgía dentro de la propia gente, cuando se preguntaba sobre el plan C. Y en ese sentido, pues hay un mandato popular en términos del movimiento que, ahora encabeza Claudia Sheinbaum, y frente al que también hay que saber responder y saber cumplir. No solamente se trata de generar modificaciones o ajustes, sino esencialmente ir a cumplir un mandato que se colocó, yo creo que como ningún otro tema, en la sintonía del movimiento popular con la candidata. Y eso es una reflexión que está ahí para todos los legisladores. Es un tema que sí se convirtió en un referente político, vamos a decir programático, no digo ideológico, pero sí de una oferta. Y luego la ratificación a través de esta encuesta de un dato pues que ha llamado la atención, porque pues uno podría suponer que quienes están a favor de una reforma del Poder Judicial, incluso de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues podrían estar más o menos en la proyección o el porcentaje de la aprobación que tuvo la candidata en la elección o su porcentaje de votos. Bueno, resulta que hay más de un 80% de la opinión en distintas encuestas que están de acuerdo con la reforma y también que mayoritariamente
buscan un mecanismo de elección. Sí, Entonces yo creo que ese va a ser uno... Claro, ayer de hecho conversábamos aquí con Heidi Osuna, que es quien dirige Encol, que fue una de las encuestadoras que participó en esto, que presentó Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ahí están los resultados. Pero, a ver, a mí, vuelvo a reiterar, y además, Javier, tú eres alguien que has privilegiado siempre, digamos, el debate público, y has privilegiado también el poder construir de manera conjunta. Ahora sí que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, Javier, y por eso sí, claro, me llama, o sea, quiero insistir en ello. Veía incluso algún tuit tuyo en donde criticabas o decías que varias de las voces más críticas de la reforma judicial que cuestionan tiempos y formas, en el fondo lo que resisten es un cambio profundo y la renovación. A ver, aquí creo que si bien es cierto que hay un mandato popular, pero también es cierto que la reforma al Poder Judicial es amplia y es muy compleja. Si hay un mandato popular de hacer algo con el Poder Judicial, pero toca también ahora explicar y en una de esas considerar o reconsiderar algunos aspectos de la misma, sobre todo pensando pues en las certezas que también necesita este país. Y ayer mismo la propia Claudia Sheinbaum decía, pues les pido que expliquen y digan esto. Yo creo que aquí hay un mandato, pero el mandato no es en contra del diálogo, ni tal vez de considerar incluso si se tienen que hacer mejoras o no, Javier. El mandato es hágase, pero pues el hágase se tiene que hacer bien, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir, Gabriel. A ver, obviamente sería un proceso de simulación el convocar a un diálogo nacional amplio, lo que se ha dado en llamar un parlamento abierto, y finalmente no escuchar o ni siquiera tratar de intercambiar, de discutir o de debatir ideas. Yo creo que el diálogo nace para fortalecer las propuestas. Y las iniciativas son eso, pues inician un proceso, no terminan como empiezan. Yo espero que efectivamente en el transcurso de estos foros, y no solo de los foros, de las distintas mesas de discusión y de opinión y de análisis que se van a formar alternativamente a estos formatos del Parlamento abierto, yo creo que puede modificarse, incluso adicionarse de varias cuestiones que la reforma judicial necesita, porque estamos tomando como base solo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay que recordar y recuperar que también la campaña y los diálogos por la transformación tienen un proyecto de reforma al Poder Judicial mucho más amplio, que también debe incorporarse para darle todavía un calado mayor, no solamente a modificar competencias o integrantes de los órganos directivos del Poder Judicial de la Federación, de los órganos de dirección, sino también para dotarla de contenidos en temas de cómo realmente acercamos la justicia a la gente en muchas materias en donde tenemos el reto de flexibilizar, agilizar, hacer más accesibles los procedimientos judiciales y obviamente, por supuesto, el combate a las conductas reprochables de juzgadores que han terminado por manchar a todo el Poder Judicial y que por su impunidad pues han terminado desprestigiándolo. Entonces yo sí creo que este diálogo tiene que ser un diálogo pues para reconocernos primero en el intercambio y en la discusión. Lo otro sería pues simple y sencillamente un proceso de simulación que no creo que eso sea el objetivo realmente. Yo sí creo que cuando Claudia Sheinbaum habla del Parlamento abierto, iniciado inmediatamente esta discusión tras su encuentro con el presidente López Obrador, pues lo que busca es generar un intercambio, una retroalimentación, porque si bien es cierto, como lo dices, hay un mandato popular, pues también luego en este tipo de reformas hay especificidades técnicas que escapan a la noción común. Exactamente, que es a lo que me refería y por eso digo, sí hay un mandato popular, pero el mandato popular no es una planadora de va todo, sino pues hay cosas muy técnicas y que obviamente que también se tienen que debatir y discutir y bueno, pues la verdad es que me parece es casi un alivio escucharte, Javier, en esto que insisto que además ha sido muy tu tono en los años que nos conocemos de las cosas se tienen que discutir, las cosas se tienen que hablar y obviamente si se pueden mejorar, qué bueno que se puedan también mejorar. Estaremos atentos a estos foros. Oye, y aquí te veo mucho en primera plana el Reforma, Javier Corral, a la Secretaría de la Función Pública, Javier.
No, realmente yo estoy enfilado al Senado, como tú lo sabes. Yo estoy absolutamente convencido de que en el Senado de la República puedo y debo contribuir mucho, pues no solamente a esta discusión, sino a otras muchas. Y también, pues, reconocer que nuestro plan anticorrupción, el que presentamos y con el que Claudia Sheinbaum se comprometió ante toda la nación, es fundamentalmente un plan de reformas tanto legales como constitucionales. De hecho, nosotros mismos hemos planteado un rediseño a la Secretaría de la Función Pública. Hemos planteado que esta es una secretaría que merece un rediseño institucional y que de ese rediseño surja, incluso con recursos de la propia Secretaría de la Función Pública, una nueva entidad especializada que es la Agencia Federal Anticorrupción. Bueno, mira, ahora podría decirte que obviamente pues eso es una cuestión que habrá que discutirse con ella y con los próximos legisladores, pero ahora podría ser también una agencia nacional, no solo federal. Se planteó así porque, bueno, pues nosotros no veíamos venir la mayoría calificada, te lo digo sinceramente, cuando elaboramos este plan. De hecho, por eso presentamos algunas opciones de reforma legal, por ejemplo, en cuanto al rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción, pues porque veíamos que de entrada el tema de la mayoría calificada iba a ser difícil de alcanzar. Pues no solo fue difícil de alcanzar, prácticamente hay mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Eso puede también generar ajustes a nuestro planteamiento, pero será solo para bien, ¿no? Pues también será bueno que lo platiquemos en su momento. Lo hablamos contigo cuando lo estaban justamente discutiendo durante la campaña. Y bueno, pues estará bueno también conversarlo cuando ya lo tengan sobre la mesa. Gracias, Javier, por estos minutos. Al contrario, Gabriela, un saludo. Un abrazo, gracias. Es Javier Corral, senador electo, y bueno, pues por lo menos en la voz de Javier Corral, que sale cercano a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo que nos dice es sí hay un mandato, obviamente. La gente votó, entre otras cosas, por este plan C, pero eso no significa que no se pueda modificar, y además nos dice, está todo lo que se trabajó durante la campaña, en estos diálogos por la transformación, en donde también se refieren al Poder Judicial, y bueno, pues se abre la puerta a posibles modificaciones. Insisto, esto es bueno saberlo, ojalá así suceda, ojalá no termine imponiéndose el discurso más radical de algunos que están viendo en el mandato un todo o nada. Y aquí lo que está diciendo Javier Corral, entre otras personas, la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum incluida, lo que está diciendo es, se puede abrir incluso a modificaciones esta reforma al Poder Judicial. Ojalá impere esa sensatez y no la radicalidad de algunos que dicen, nos dijeron que sí y vamos por todo. Ya veremos. Hoy, en Así las Cosas.